Vamos a resolver esta función implícita. Vamos a sacar sus dos derivadas parciales. Parcial de z con respecto a x. Que esto es igual a menos f de f con respecto a x sobre f con respecto a z. De igual manera, vamos a obtener la derivada parcial de z con respecto a y. Y esto es igual a menos f con respecto a y sobre f con respecto a z. Entonces comenzaremos hallando lo que son las parciales de f mayúscula. Tenemos entonces f mayúscula de x. Y una cosa es bien importante, que la función que noten inicialmente tenemos que dejarla igualada a 0. En caso de no ser así, nosotros nos encargamos de hacer esa igualación a 0. Entonces veamos f mayúscula con respecto a x. Este término se hace 0, aquí la derivada de x es 1, nos quedará 3z cuadrado, aquí la derivada de x es 1, nos queda yz, menos la derivada de x es 1, nos queda 2y cuadrado. Vamos con f con respecto a y. Este término se hace 0 igual a este, y aquí tenemos que la derivada de y es 1, nos queda menos xz. Aquí sería la derivada de y cuadrado, sería 2y, de tal manera que nos va a quedar menos 4xy. Y finalmente la parcial de f con respecto a z sería entonces acá 12 z cuadrado. Aquí sería la derivada de z cuadrado es 2z, 2 por 3 sería 6xz, menos derivada de z es 1, nos va a quedar xy. Bien, entonces ahora ya tenemos los elementos necesarios para ir sustituyendo en estos lugares. De tal manera que vamos a continuación con la derivada parcial de z con respecto a x. Ya hemos visto que es menos, arriba ponemos f con respecto a x y abajo f con respecto a z. Entonces nos queda 3z cuadrado menos yz menos 2y cuadrado sobre f respecto a z, que sería 12z cuadrado más 6xz menos xy. Acá tenemos entonces lo que es la parcial de z con respecto a x. Y este signo menos lo podemos dejar ahí porque el primer término, tanto del numerador como del denominador, son positivos. Pero veamos qué pasaría en la siguiente derivada parcial. Veamos entonces. Veamos la parcial de z con respecto a y. Esto comienza con un signo menos.
Y vamos con f respecto a y. Sería menos xz menos 4xy sobre f respecto a z, que sería 12z al cuadrado más 6xz menos xy. Ahí podemos ver nosotros que en el numerador tenemos incluso solo términos negativos. Entonces podemos valernos de este signo menos, lo introducimos en el numerador porque solo en uno de los dos miembros lo tenemos que hacer. Lo introducimos acá y entonces al quitarlo de aquí, estos signos negativos se vuelven positivos y ahí tenemos entonces lo que es la parcial de z con respecto a y.